Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis de nuevo? Bienvenidos al canal. Ya dijimos en un vídeo anterior, que por cierto aconsejo ver, es muy interesante, el de los números cuánticos, que el secundario, el número cuántico secundario nos informaba sobre la forma que tenían los orbitales. Recordad que los orbitales eran la zona donde la probabilidad de encontrar el electrón era del 99,99%, es decir, que era muy elevada. Teníamos muchas posibilidades de encontrarlo ahí. Pero os emplacé a un vídeo posterior porque quería hacer expresamente dibujos de estos orbitales, ya que no son nada fáciles y algunos son poco intuitivos. Como ya sabéis, L puede adoptar valores que van desde, digamos, el 0, 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Ya que los valores que tomaba L, recordad que eran o que iban desde el 0 hasta un valor de n-1 como máxima, es decir, dependían también de valor de n. Pues bien, cada número va a representar una forma del orbital. Y también a cada número se le da una letra, ¿no? Por ejemplo, cuando L es 0, a la orbital, a esa zona del orbital, a ese subnivel, se le llama S. Cuando L es 1, P. Cuando L es 2, D. Y nos vamos a quedar aquí cuando L es 3, F. Y aparte de tener un nombre, S, P, D o F, va a tener una forma característica, que es la siguiente. Por ejemplo, los orbitales S van a ser esféricos. Es decir, un orbital S sería, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, el 1S. El 1 representa el número cuántico principal y al S la forma que tiene. Es decir, que sería un nivel energético 1 y un orbital en su nivel S, ¿no? Tiene forma esférica. Esférica es así, ¿no? Por eso le pongo este sombreado, significa que es una esfera, ¿eh? Vosotros imaginaros que es en 3 dimensiones. Si tuviéramos que pintar, por ejemplo, el 2S, también sería esférico, pero como está en un nivel superior de energía, seguramente será una esfera un poquito más grande. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Qué es la esfera? Pues la esfera es la zona donde la probabilidad de encontrar el electrón es muy alta. El electrón se va a mover ahí. Es muy difícil que lo encontremos al lado, debajo, detrás, no, detrás, dentro de esa esfera, ¿vale? Eso es lo que representa el orbital S. Por su parte, los orbitales D suelen ser lobulares, P. Es decir, esto es un lóbulo y esto es otro lóbulo. Si veis, se pone como un lóbulo y en esta zona central se achica, ¿no? Se estrecha. Esa zona central es donde estaría el núcleo. Es decir, que la probabilidad de que el electrón se encuentre en el núcleo, ¿cuánto es? Muy baja, claro, como no podía ser de otra manera, porque si el electrón está en el núcleo, el átomo se desintegraría, ¿verdad? Entonces, por eso veis que están los lóbulos y en esa zona hay más probabilidad de encontrarlo. Este es el núcleo, ya os digo. Pero también, como ya dijimos que existía otro número cuántico que era el M, que era el magnético que nos indicaba las orientaciones, esto puede tener 3 orientaciones. El orbital P puede ser así, puede ser tumbado, como si fuera en el eje X, esto sería en el eje Y, esto sería en el eje X, y también podría ir hacia dentro de la pizarra y hacia afuera de la pizarra. Cuando se pinta hacia afuera de la pizarra se pinta así, y cuando se pinta hacia dentro de la pizarra se pinta así. Esto sería, por ejemplo, la orientación Z. Entonces, puestas las 3 orientaciones para que lo veáis, sería un lóbulo así, ¿no? Otro lóbulo, por ejemplo, así, y otro lóbulo que saldría de la pizarra, imagináis que este sale para afuera, y otro que se metería para adentro, que lo voy a pintar así, ¿vale? Entonces, ¿veis qué forma tan extraña y tan extravagante tiene realmente el átomo? Sí, tendría su núcleo aquí, las probabilidades de encontrar el electrón aquí son nulas, pero por fuera tiene como forma de pétalos, ¿verdad? Es muy curioso. Y estas son las 3 orientaciones que tiene un orbital P. No tiene más. Los orbitales D y F son algo más complejos. Entonces por aquí podéis observar un dibujito de los mismos. Veis que algunos de ellos son lobulares y también, por ejemplo, en los casos de los D, algunos van dirigidos hacia los vértices, por ejemplo, de un cubo. Pero otros tienen otra forma totalmente diferente, incluso con una zona central como si fuera un aro, ¿no? Un halo alrededor, ¿no? Son muy curiosos y bueno, que sepáis que, por ejemplo, cuando se trata de orbitales D, tienen 5 orientaciones diferentes y cuando son orbitales F tienen 7 orientaciones diferentes. Es bastante complicado y yo creo que al nivel que estamos no nos preguntarán eso. Pero bueno, para saberlo y para saber realmente que cuando estamos calculando una configuración electrónica, estamos calculando dibujos y zonas, viene muy bien este vídeo. Pues espero que os haya servido como a mí me sirvió en su día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.